10 de junio no se olvida. Me tocó estar en ese momento en la represión del gobierno hacia los estudiantes, cosa que hoy es totalmente diferente. En la Ciudad de México, incluso cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, el primer día que tomó posesión, tomó la resolución de disolver el Cuerpo de Granaderos. Hoy, 10 de junio, en la conferencia matutina del presidente de la República, queremos destacar tres aspectos. El primero, fíjense bien, hay tres ramas de la economía que se reactivaron a partir del 1 de junio. Algunos pueden pensar que es una cuestión voluntarista del presidente, pero no, todo está estructurado y todo va bien pensado. Fíjense bien, una de ellas es la minería. En este tema de la minería, que además hay que decirlo muy claro, también hay un sector de empresas mineras canadienses que no han pagado sus impuestos. Y entonces el presidente de la República también lo hizo público porque es una rama importante del desarrollo económico del país. Por ejemplo, para alimentar la industria siderúrgica o la industria automotriz o la industria para la construcción de los distintos cables de energía eléctrica, etc. Aparte de las minas de oro y plata que más les gustan explotar a los canadienses, pues para las reservas en oro y plata, por ejemplo, entre otras cosas. Pero entonces se abre esta rama de la actividad económica del país, pero paralelamente con eso, la exigencia del gobierno de que las empresas canadienses que paguen sus impuestos. Quiero aquí hacer un paréntesis, miren, han sido muy favorecidas todas las empresas mineras, porque, por ejemplo, en el periodo de Salinas de Gortari, él envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para aprobar que se eliminara el impuesto minero. Entonces, durante varios lustros, las empresas mineras no pagaron impuestos, solamente pagaban un concepto que era el concepto de derecho de extracción minera. Por derecho de extracción minera solamente pagaban 5 pesos con 8 centavos al semestre por una hectárea concesionada. Pues era entregar el país al saqueo de puertas abiertas y sin pagar impuestos. Hoy ya pagan impuestos, pero varias de estas empresas se han negado a pagar impuestos. Ahora el gobierno, como ha mostrado una actitud muy clara, muy firme en ese tema, pues también va a hacer que estas empresas paguen sus impuestos. Pero ese ya está, es un canal que ya se abrió. Otro muy importante es el tema de la construcción. Todos los economistas saben que un elemento fundamental para reactivar la economía pues es el área de la construcción. Muy bien, pero también el presidente ahora dijo que en el área de la construcción, por ejemplo, de los 4 tramos del Tren Maya, el gobierno va a invertir 80,000 millones de pesos. Pero si estuviéramos en el periodo neoliberal, seguramente se irían, él dijo, hubo empresas consentidas en cada uno de los gobiernos neoliberales. Una de ellas fue en su momento la Repsol, contratos multimillonarios. Otra fue la OHL, contratos supermillonarios. Pero ahora el presidente dice que tan solo en la construcción del Tren Maya, que se van a invertir 80,000 millones de pesos, son fundamentalmente empresas mexicanas y lógicamente pues tendrán que pagar sus respectivos impuestos. Pero vean que es un giro también, O sea, antes era para la empresa favorita, que ya iba implícito la corrupción enorme, ahora es más diversificado, no hay empresas favoritas y eso se hace en función de las empresas que presentaron las mejores opciones tanto de orden económico, técnico como en tiempo de entrega. Eso es muy importante. 80,000 millones de pesos, es una cantidad impresionante. Y por otro lado, la industria que se dedica a la construcción de partes automotrices o automotriz en general. Bueno, lógicamente que esto tiene que ver pues con las cadenas de producción que van ligadas a la parte norteamericana y que en estos días va a entrar también en funcionamiento el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Es muy importante porque además el presidente de la República ha señalado las ventajas después de que con la intervención del presidente de la República se echó abajo el capítulo energético que querían imponerle a nuestro país.
Entonces son las tres ramas que empiezan a trabajar bien. Es muy importante para el desarrollo de la economía y, como dijo el presidente, también hay que recalcarlo, tomando las medidas pertinentes para garantizar la salud de los trabajadores que se integran en esta actividad, de acuerdo a los protocolos que ya ha explicado la Secretaria del Trabajo en tal sentido. Muy bien, ese es un tema muy importante. La economía se va a fortalecer sin corrupción, sin empresas privilegiadas, pagando sus impuestos, que es una fuente de ingresos muy importante, porque hoy el presidente también destacó que haciendo el estudio comparativo del 1 de enero al 8 de junio del 2020 comparativamente con el 2019, fíjense, a pesar de estos meses que empezó en marzo, pero sobre todo abril y mayo de la pandemia, a pesar de eso, la entrada a las arcas nacionales por concepto de impuestos fue 50,000 millones de pesos más que el año pasado. 50,000 millones más se recaudaron, a pesar de todos los pronósticos fatalistas de los especialistas, entre comillas, económicos. La recaudación en lo que va del año ha sido 50,000 millones de pesos más. Si viéramos en detalle para qué servirían esos 50,000 millones de pesos, pues miren nada más, el presidente ha dicho exactamente que se van a dar a 1 millón de pequeñas y medianas empresas créditos por 25,000 millones de pesos. Eso alcanza para 1 millón de pequeñas y medianas empresas. 25,000 millones de pesos. Pues ahora los 50,000 millones de pesos que se recaudaron adicionalmente por impuestos comparativamente con el año pasado, pues correspondería, si todo se invirtiera para dar créditos a empresas pequeñas, micros, de 25,000 pesos, alcanzaría para 2 millones, fíjense. O sea, lo que se recaudó, la diferencia del 2020 aún en plena crisis con respecto al 2019, si todo se dedicara para dar créditos a pequeñas empresas, sería para beneficio de 2 millones de empresas. Es una cantidad impresionante. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque empresas que durante años no pagaron impuestos, como ya lo vimos, el Walmart, por ejemplo, o FEMSA, o las mineras, pues ahora están pagando. Y entonces se va a recuperar más todavía, porque ya el presidente ha ahondado mucho en este tema. Entonces eso para nosotros es muy importante, el aspecto económico, porque las predicciones catastrofistas de estos, entre comillas, repito, especialistas, no se han cumplido. También resaltó ayer, por ejemplo, y hoy otra vez, que la apreciación del peso mexicano con respecto al dólar, antes de la crisis fue el primer lugar a nivel mundial y ahora sigue en recuperación nuevamente. Entonces, esto yo creo que va en otro concepto que ahora queremos también profundizar un poco, que es lo que hemos llamado el tema de la revolución cultural. En el tema de la revolución cultural, hoy también él se explayó mucho. Quisiera yo tocar muchos temas, no nos va a dar el tiempo, pero este tema de la revolución cultural se expresa de distintas maneras. Fíjense, antes la cultura era que los únicos que podían hablar, discutir, analizar temas económicos eran los especialistas neoliberales. Hoy el presidente ha dicho que las cosas se están invirtiendo. O sea, esos especialistas obraron en general en función de los intereses, de garantizar los intereses de las grandes transnacionales y de la oligarquía nacional. Y mintieron mucho. O sea, sí fueron grandes especialistas, pero en mentir. O sea, en difundir fake news, inhibiendo, porque además tenían el control de los medios de comunicación, inhibiendo las opiniones que vienen de abajo, como dice el presidente. El pueblo es sabio, tontos son los que piensan que el pueblo es tonto. O sea, él ahora dice, consultamos la opinión de la gente,
algunas por el sentido común, otras por las cuestiones de orden empírico, pero finalmente forma eso también parte de la sabiduría. Entonces ahora la cuestión, repito, se invierte. Y el presidente de la República, que es un gran estadista, ha ido combatiendo, es una carga muy fuerte estar combatiendo diario contra los expertos, entre comillas, pero al final la luz va iluminando un camino nuevo, en el cual ya estos especialistas pues se van yendo al basurero de la historia, y otros sectores de la población, desde los maestros, por ejemplo, los maestros rurales, los técnicos, los administrativos, que tienen un criterio y un carácter distinto de ver las cosas, van haciendo aportes importantes. Y el presidente toma muy en cuenta eso y lo lleva a la práctica. Entonces, por ejemplo, en este tema de la revolución cultural, primero los mexicanos debemos de hacer a un lado esa actitud que un periodista extranjero llegó a caracterizar, de que los mexicanos en el periodo neoliberal, sobre todo en la última etapa, teníamos una mala actitud entre nosotros mismos, o sea, nuestra autoestima estaba muy por los suelos. No, ahora debemos resaltar y sacar adelante el orgullo nacional y la sabiduría del pueblo, que el presidente va sintetizando muy bien. Entonces, él decía, ya se acabó, por eso, pero eso lo debemos de creer todos, o sea, el potencial enorme del pueblo de México debe estar en la mente de todos nosotros. Ya se acabó que la moral es el árbol que da moras, porque antes era había alguna discusión y por ahí salía alguna persona, yo creo que todos lo vivimos, que era tranza, corrupto, y cuando se le hablaba de moral decía, no me hables de moral, la moral es el árbol que da moras, y ya no había discusión, porque eso se fue entronizando en el cerebro de muchos mexicanos, y es lo que difundían los medios de comunicación que estaban bajo el control en general de estos grupos oligárquicos y nefastos, ¿no? Entonces ahora hay que cambiar la actitud, la conducta de los mexicanos, rescatar los grandes valores y profundos valores morales, culturales, espirituales de nuestro pueblo. Entonces este tema él lo ha estado planteando de manera muy sencilla. Por ejemplo, también se entendía que lo que llaman el círculo rojo, que son pues parte del círculo rojo, son los que integran el BOA, o sea, el bloque opositor en contra del gobierno actual, que entonces eran los ilustrados, los intelectuales, Aguilar Camín, Enrique Krause, etc. Y entonces era como les dicen en otros lugares, las vacas sagradas. Lo que ellos decían era la orientación. No, pues esas vacas sagradas ya se deslecharon, ya se sangraron, ya no existen. Porque ahora con mucha claridad ve el pueblo que esa gran cantidad de poses servían solamente para disfrazar la demagogia y las mentiras que le lanzaban al pueblo. Ahora, pues el pueblo de México está como desinfectándose de toda esa posición cultural de menosprecio hacia los que menos tienen, o que incluso, como lo dijimos antier, había un gran racismo en contra de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Eso está cambiando, pero eso implica hacer una transformación, una revolución cultural de todos los mexicanos, y tenemos tela de dónde cortar. Entonces hoy el presidente estuvo detallando, pero eso es conducta diaria que debemos asumir todos los mexicanos para fortalecer esa gran revolución cultural. O sea, nuestro pueblo es un pueblo grande y extraordinario, y es momento de sacar la casta, como lo hemos hecho en los momentos críticos, y poner en primer plano el orgullo nacional, el orgullo de ser mexicanos. Los que vivimos aquí en México, los compatriotas que están en Estados Unidos, que son 30 millones o más, depende de las estadísticas y de la forma de medir. Entonces somos mexicanos orgullosos de nuestra patria, hoy orgullosos de un gran presidente que bajo la posición de soberanía, independencia, sin arrodillarse ante nadie,
de manera independiente está sacando adelante a nuestra patria. En ese tenor también el presidente, para concluir eso, hizo énfasis en que él va a agradecer al presidente Donald Trump de Estados Unidos todo el apoyo que dio a México en dos temas fundamentales, fíjense bien. Él lo dijo hoy en la mañana. Un tema fue cuando se reunió la OPEP y otros países para limitar la producción de petróleo crudo al día y querían imponerle a nuestro país que redujera su producción en 400,000 barriles de petróleo crudo al día. Esa era la idea. Ya los machuchones arriba ya se habían reunido, entonces la imposición a México era reducir la producción en 400,000 barriles diarios. Pero el presidente de la República nos comentó en la mañana, como lo ha hecho en otras ocasiones, habló con el presidente Donald Trump sobre este tema y finalmente Estados Unidos absorbió 250,000 barriles que México debería producir menos, y eso ayudó a México, es lo que expresó el presidente. Entonces, finalmente, la reducción de la producción de petróleo por México quedó en 100,000 barriles de petróleo crudo al día. 250,000 lo absorbieron por la intervención del presidente Donald Trump, los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces el presidente dijo, eso quiero agradecer a Donald Trump. Pero fíjense, ese agradecimiento va sobre las bases de respeto mutuo y de soberanía, y de que el presidente de México valora la acción que tomó Donald Trump en ese momento hacia nuestro país. No como otros presidentes lacayos neoliberales que agradecían, se ponían de tapete, de rodillas, para agradecer pues nada favorable a México, sino más bien que siguieran explotando intensamente los recursos naturales de nuestro país. Pero hoy el presidente de México, en un plano de respeto mutuo, de dignidad y de soberanía, reconoce lo bueno y positivo que hizo Donald Trump en ese momento. Y algo más, dijo él, aproveché hablando con él sobre este tema para plantearle que nos ayudara a que pudieran exportar ellos hacia México algunos ventiladores, lo cual también hizo el presidente Donald Trump. Entonces dice, es lo que quiero agradecer al presidente Donald Trump. Y yo creo que eso es muy importante. Lógicamente que otro tema distinto son las actitudes racistas que se desarrollan en Estados Unidos. Pero el presidente de la República, el licenciado López Obrador, diferencia bien las cosas. Entonces, dice, tal vez ya no se pueda tener la reunión allá con el presidente, pero ellos verán la forma de tener algún intercambio por otra vía. Lógicamente que en ese sentido de soberanía, también el presidente dijo, quiero agradecerle al presidente de China, que también dice han llegado una infinidad de aviones cargados con implementos médicos, ventiladores, mascarillas, etcétera, etcétera, directamente de China a México. O sea, el presidente tiene una posición equilibrada y ante las acciones positivas tanto de Donald Trump como el presidente de China, él manifiesta su agradecimiento. Eso es muy importante. Claro, como en Estados Unidos también está el tema electoral, pues el presidente también manifiesta su posición muy clara, el presidente de México, en relación al racismo. Ni aquí, ni allá, ni en ningún país del planeta. Pero reitero, son temas diferentes. Entonces el presidente tiene la calidad moral, la autoridad moral, para poner cada cosa en su sitio y cada cosa en su lugar. Eso también forma parte de la nueva cultura, o sea, de esta gran revolución cultural que se está dando en nuestro país y que encabeza el presidente de la República. Aquí las relaciones con otros países son respeto mutuo, nada de subordinación, ni de ponerse de tapete ante los poderosos, porque somos un país digno y nos representa un presidente digno. En segundo lugar, respeto a la autodeterminación de los pueblos. Tercer lugar, no injerencia en los asuntos internos de otros países. Que cada pueblo se dé el gobierno que quiera según su historia, sus circunstancias propias, sin interferir desde fuera. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque es la relación que se establece entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, sabiendo que la historia de los Estados Unidos de Norteamérica está impregnada de intervenciones y de invasiones a otros pueblos para tratar de imponer
los gobiernos que compete o que conviene más a sus intereses. Toda la historia de los norteamericanos ha sido así. Entonces, fíjense qué difícil es, por decirlo así, lidiar de un presidente de un país soberano y digno como es México, con una potencia imperialista, intervencionista, etc. Pues en Estados Unidos ya sabemos hoy también que hay una lucha de lo que llaman el Estado profundo en Estados Unidos, que son los halcones, los grupos militaristas más intervencionistas, más agresivos, que han querido desbancar al presidente Donald Trump desde que llegó a la presidencia. Entonces, todas esas circunstancias, más aparte y sobre todo la firmeza de nuestro presidente, han hecho que la relación que se mantenga entre el gobierno norteamericano que encabeza Donald Trump y el gobierno mexicano que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador sea eso, respeto mutuo, no injerencia en los asuntos internos, como por ejemplo el operativo Rápido y Furioso, que además está en proceso. No es lo mismo que en el pasado el gobierno norteamericano o funcionarios del gobierno norteamericano le imponían a presidentes despatriados, traidores, ingerir directamente acá en México a este trato digno que tiene nuestro presidente y de respeto mutuo. Por eso ahora también las relaciones de colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para atender problemas como el narcotráfico y otros más, no es sobre la base de que nuestro gobierno se subordina. No, hay una colaboración real basada en el respeto mutuo, y el resultado de esa colaboración pues es que el gobierno norteamericano, por ejemplo, pidió al gobierno mexicano que interviniera, que analizara un tema que ellos plantearon, que derivó en la cancelación, más bien en suspender las casi 2,000 cuentas bancarias de uno de los cárteles importantes del país. Y por otro lado, el presidente de la República envió una nota diplomática al gobierno norteamericano para que expliquen el tema del operativo Rápido y Furioso. Pero fíjense, la relación es de respeto mutuo, de igualdad, no de subordinación. Y en un ambiente de esas características propiciado por la firmeza de nuestro presidente, pues se puede llegar a lo que él quiere agradecer a Donald Trump, que es el tema de haber intervenido para que la reducción de la producción de barriles de petróleo diario en México no llegara a 400,000, sino quedara en 100,000, y el otro tema de el apoyo con ventiladores y material médico. Esa es la cuestión, las cosas están cambiando. Pero aquí el motor de cambio fundamental de nuestro país, en esta cuarta gran transformación, es el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso hay que apoyarlo con todo corazón, con toda la mentalidad positiva, tener mucha confianza, porque a veces, como él hoy explicó, a través de los bots, por los grupos de derecha conservadores, pues de una u otra forma, diario estar con lo mismo, sí llega a influir, o por lo menos temporalmente, en la conciencia y en las convicciones de algunos de los compatriotas. Eso es una lucha desigual, pero el que encabeza la lucha, el que va a la vanguardia, el que va abriendo camino es el presidente, y nosotros debemos empujar desde atrás y mostrarles a la derecha nacional y a los extranjeros que el presidente no está solo y que cuenta, fíjense bien nada más, con esto concluyo, cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo de México, pero lo más importante es que cuenta con el amor, el cariño y el respeto de la inmensa mayoría de los mexicanos. Eso constituye una fuerza moral, psicológica, espiritual muy grande, que es lo que también fortalece al presidente y lo hace que no se achique. Es el apoyo del pueblo, porque él ha dicho, sin el apoyo del pueblo, pues no somos nada. Pero como ahorita encuestas van y vienen, la fortaleza del presidente se muestra en todas, hay que apoyarlo, repito, mucho. Cada quien desde su trinchera que haga lo que pueda en favor de esta cuarta gran transformación que encabeza un gran ser humano, que además es un gran humanista, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te gusta lo que planteamos aquí, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecerán en la pantalla. Muchas gracias.